Muy bien, estamos acá en otra inmersión en Charca esta vez con una fuente más argentina, ¿bien? Si bien vamos a tirar líneas a ver qué pasaba en el mundo y qué pasaba en la región, ¿sí? Acá tenemos algo bien de historia argentina, ¿sí? Un mensaje de Rosas, ¿sí? Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, a la legislatura de esa provincia, que corresponde a 1837, a la inauguración, ¿no? En diciembre del 37, de lo que serían las sesiones legislativas de esa provincia. Bien, ahora, no es un año, ¿sí? Quien conoce un poco la historia de ese periodo argentino se va a dar cuenta al toque que no es un año que destaque algo, sino no es ni el año de la batalla de Caseros, cuando Rosas va a ser derrocado, ni es el año de, por ejemplo, la batalla de la Vuelta Obligado, cuando se va a hacer frente a una alianza anglo-francesa, ¿sí? Que va a venir a intervenir sobre la política interna de la Confederación Argentina, metiéndose en el Río de la Plata y en el Río Paraná. Mismo podemos pensar tampoco es el año de otros sucesos que tienen que ver con enfrentamientos con el bando unitario, ¿sí? Justo antes de que se pudra todo, que es una gran crisis, que esté un bloqueo francés por un lado, la intervención de Lavalle por otro, que se forme la coalición del norte, ¿sí? Es antes de eso. Y uno puede decir, ¿y entonces qué tiene en particular este mensaje en este año? Bueno, justamente acá lo que hacemos en Chorca Trova es agarrar detalles que parecen, que parecen no tener importancia, que parecen no tener peso en la historia, y justamente no mostrar que nos dice mucho del contexto histórico. Empecemos. Ya la primera aclaración que tenemos que hacer es que la legislatura de la que habla acá es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que recordamos formaba, ¿sí? No solo lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, sino también que incluía, perdón, formaba, dije cualquier cosa, no importa, incluía la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no tenía una legislatura propia, sino que era la legislatura de la provincia porque la ciudad formaba parte de la provincia, no como hoy, que es una entidad autónoma, ¿sí? La ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, primer detalle es la datación, ¿sí? Las fechas. Porque además de tener, ¿no? El año de la era cristiana, 1837, dice año 28 de la libertad, 22 de la independencia y 8 de la confederación. ¿Por qué? Bueno, porque justamente está contando, ¿no? Desde 1810, o sea, la Revolución de Mayo, desde 1816, o sea, de la Declaración de Independencia del 9 de julio, y desde, y ahí viene la primera cuestión que por ahí nos empezamos a adentrar en este periodo, desde 1831 firma del Pacto Federal y por ende de la creación de esta Confederación Argentina, ¿no? Este Pacto Federal, un tratado entre provincias, en un principio las provincias del litoral, después se van a sumar las demás, que no es una constitución, no es una constitución, ¿sí? Si lo comparamos con las constituciones que vinieron antes y con la que va a venir después, nos vamos a dar cuenta que tiene sus diferencias y que se parece mucho más a un tratado internacional, ¿sí? Un tratado hecho entre estados independientes, entre estados soberanos. Pero como si son las provincias las que lo suscriben. Bueno, justamente se da en un momento de disolución de la autoridad central, si había una presidencia que se va a disolver, va a haber unos años de carencia de una autoridad nacional en la Argentina y van a surgir dos propuestas, ¿sí? Dos proyectos. Uno va a ser la Liga Unitaria, también un tratado suscrito entre varias provincias, y otro va a ser este pacto federal. Este pacto federal se va a terminar imponiendo, el resto de las provincias se van a sumar a la confederación y bueno, y acá estamos, ¿sí? Sin una autoridad nacional, pero con ciertas funciones delegadas en el gobernador de Buenos Aires, o sea, Juan Manuel de Rosas. Por ejemplo, el manejo de las relaciones exteriores, de las que se va a hablar en este mensaje. Ahora bien, dijimos sin una autoridad nacional, o sea, no va a haber un presidente de la nación, no va a haber un congreso de la nación y no va a haber tampoco un poder judicial de la nación. ¿Por qué? Bien, el pacto federal estipulaba que se reúna así una especie de convención que iba a ser la que organice el país, ¿no? Aclarando que va a ser sobre bases federales, pero esto va a ser lentamente torpedeado desde Buenos Aires, porque por ahí hay una cuestión que ya discutiremos, quizás en este, quizás en otras inmersiones, que es la cuestión de los recursos aduaneros, ¿sí? A Buenos Aires no le conviene compartir con el resto de las provincias, ¿sí? Los recursos del puerto de Buenos Aires. Entonces,
va a haber una política así ambivalente de defender el federalismo, defender, ¿no?, a las provincias, pero al mismo tiempo resguardar, en esa defensa de las provincias, bueno, resguardar los recursos de Buenos Aires para Buenos Aires. Si bien Rosas va a nombrar acá un par de erogaciones que hace Buenos Aires para todo el país, o un par de gastos que hace Buenos Aires por todo el país, había una clara intención de que esos recursos aduaneros no vayan a otras provincias. Y eso era sabido que iba a ser estipulado en una constitución que establezca autoridades nacionales, ¿sí?, que establezca un orden nacional. Ahí tenemos una primera explicación de por qué Rosas no convocaba, ¿no?, a este Congreso para organizar constitucionalmente el país, que él decía que era por una cuestión de tranquilidad interna, que en cierto sentido es lo que había ocurrido, ¿sí? Siempre que se habían sancionado constituciones en 1819 y después en la presidencia de Rivadavia, ¿no? Rivadavia, que preside entre 1826 y 1827, siempre habían sido rechazadas por las provincias, ¿no? Si bien tenían características más unitarias, acá se planteaba algo federal desde la entrada, siempre habían sido rechazadas y siempre habían dado origen a conflictos civiles, guerras civiles, y bueno, un punto ahí tenía Rosas. Después es una cuestión de interpretación, si se podría haber convocado o no, pero eso es otro debate. Entonces, acá nos encontramos con un Rosas que tiene la suma del poder público, así que habla de una carga que él no quiere llevar, pero que bueno, que el pueblo de Buenos Aires lo ha investido con él. ¿Y qué significa eso? Significa que tenía más atribuciones, ¿sí?, más capacidades que el Poder Ejecutivo en un tiempo ordinario, ¿sí?, que podía ser más que un gobernador en un tiempo ordinario. ¿Por qué tenía esta suma del poder público Rosas? Bueno, él había tenido una primera gobernación en 1829 y había llegado a esa gobernación con facultades extraordinarias que se le habían dado porque había una coyuntura de crisis, ¿sí? Rosas llega a la gobernación después de una crisis que se puede creer, se puede datar que empezó en diciembre de 1828, o sea, un año antes, en la cual el general Lavalle, militar, que había regresado al país después de un conflicto, que ya veremos cuál es, derroca al gobernador Manuel Dorrego, ¿sí?, federal, gobernador de Buenos Aires, Dorrego. Lo va a derrocar, lo va a derrotar militarmente y lo va a fusilar, ¿sí?, en Navarro, en la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires. Entonces eso va a generar una crisis que recién se va a acomodar un año después, con Rosas asumiendo la gobernación de la provincia. Entonces ese primer mandato va a tener estas facultades extraordinarias, va a ser nombrado restaurador de las leyes por terminar con esa profunda crisis política. Ahora bien, después de unos años va a empezar a haber una oposición a Rosas, incluso dentro del federalismo, y esa oposición va a llevar a que se lo reelija como gobernador, pero sin las facultades extraordinarias. Y ya Rosas ahí, cuando empieza a oler que se viene eso, dice, bueno, yo renuncio, no, bueno, yo no acepto la reelección, deja la gobernación en 1832. Va a pasar unos años de campaña en el sur de la provincia, liderando unas expediciones militares contra los pueblos originarios, y después, o mejor dicho, mientras tanto, acá en la ciudad de Buenos Aires va a haber una especie de agitación, ¿no? Se va a empezar a agitar el avispero para conseguir el regreso de Rosas. ¿Quiénes van a empezar esa agitación? Bueno, Encarnación Escurra, su esposa, y sus partidarios con lo que es la fundación de la Sociedad Popular Restauradora, ¿sí?, después conocida como la Mazorca. Entonces, está por un lado esa interna federal en Buenos Aires, que va a desestabilizar la política de Buenos Aires, y por otro lado va a haber un suceso, si se quiere, en el ámbito nacional, que es el asesinato de Facundo Quiroga, ¿sí?, quien había sido gobernador de La Rioja, uno de los hombres fuertes del federalismo, y quien va a ser asesinado, ¿sí?, en Córdoba, en la localidad de Barranca Yaco. Ya hablaremos de ese asesinato, ¿sí?, en febrero de 1835. Entonces, después del asesinato de Quiroga, ¿sí?, Rosas va a ser convocado para que vuelva a asumir la gobernación, y él lo va a hacer con la suma del poder público, ¿sí?, después de convocar un plebiscito, una votación, como para decir, bueno, yo lo hago con la legitimidad que me otorga el voto popular, no solo la legislatura, ¿bien? Y habla de que justamente su deber era destruir la anarquía, ¿no?, restablecer la tranquilidad y afianzar el orden. Ya vamos a hablar de esta cuestión de la anarquía y el orden, ¿sí?
es algo que en esta época caló muy profundo en la política de Buenos Aires y particularmente en la vida de Rosas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, empezamos a ver esta gestión, ¿no? Cuando este gobernador se presenta en la legislatura, habla de su gestión y lo primero que habla es sobre las relaciones exteriores, ¿sí? Acá nos encontramos algo curioso que es cómo Rosas le dice, ¿no? al difunto rey de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿no? Dice, nuestro grande amigo, pero ¿cómo? ¿Cómo nuestro grande amigo el rey de Inglaterra? Bueno, aquí hay un gesto diplomático, ¿no? Que incluso dice que se mandaron 3 días de luto en la administración pública, ¿sí? A que se observe por la muerte de este rey. Y bueno, hay un gesto diplomático y una felicitación a la nueva reina Victoria, pero que no se deja de reclamar justamente por lo que es la soberanía de las Islas Malvinas, que ya están ocupadas por Gran Bretaña para esta altura, ¿sí? Recordamos enero de 1833, las islas son ocupadas, ¿sí? Ocupación que sigue hasta nuestros días. Y bueno, acá Rosas no deja, ¿sí? Por más de ¿no? de este gesto, de este saludo a la nueva reina y al rey difunto, no deja de reclamar, ¿no? Lo que es un justo reclamo de la Argentina respecto a Gran Bretaña y su ocupación de las islas. Además, ¿sí? Acá tira, ¿no? Como que desliza, que Argentina tuvo buena voluntad pagando, ¿no? Buena fe, pagando ciertos daños sufridos por súbditos británicos perdón, durante la guerra del Brasil, ¿no? La guerra del Brasil, la guerra entre Argentina, las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil había ocurrido la década anterior, ¿sí? Hace un poquito más de 10 años, más o menos 10 años para este punto, porque allá mediados de la década de 1820, para allá por 1825, lo que ocurría es que lo que hoy es Uruguay formaba parte de este imperio del Brasil, ¿sí? Lo que había sido la provincia oriental, que en su momento fue ocupada por lo que era la corona portuguesa perdón, que controlaba Brasil. Después ese Brasil se va a volver independiente, se va a volver una monarquía, un imperio, ¿no? Y hay un intento de reincorporarlo a las Provincias Unidas, ¿sí? Ese intento, esa expedición de los 33 orientales va a llevar a la guerra con el Brasil, que bueno, se va a zanjar el conflicto con la independencia de lo que es el Estado Oriental del Uruguay. Bien, entonces ya volveremos a este conflicto, pero también en lo que es el frente externo se festeja, ¿no? el reconocimiento de Argentina por el rey de Cerdeña, ¿no? Y el reino de Cerdeña es un estado que va a capitanear, ¿sí? la unificación italiana, ¿sí? En este momento Italia era un territorio fragmentado políticamente, ¿sí? Y este estado de Cerdeña, también que tenía una parte en la isla de Cerdeña y una parte en lo que es la región del Piamonte, va a empezar a unificar a mediados del siglo lo que después va a ser el reino de Italia. Este estado no reconoce, pero tenemos conflictos, ¿sí? ¿Con quiénes? Bueno, con el reino de los Países Bajos. Y acá Rosas habla de una requisa, ¿sí? De un buque argentino que había sido abordado por un buque holandés y cuyos marinos estarían todavía en cautiverio, ¿no? La verdad no pudimos encontrar nada sobre este buque, Gobernador Dorrego, y lo que le pasó. Bueno, si alguien lo busca y lo quiere compartir, bienvenido sea, ¿no? Y además también Rosas nombra otro incidente también ocurrido en las Islas Malvinas, pero unos años antes de la ocupación, ¿sí? y la usurpación británica, que es el incidente con la corbeta Lexington, una corbeta estadounidense que va a atacar el asentamiento argentino, ¿no? en Malvinas. Y bueno, todavía reclamaba Rosas perdón, el Estado de Estados Unidos, no, el gobierno de Estados Unidos no había, sí, tenido un gesto reparatorio sobre este ataque, sobre lo que era la población que estaba ahí, la población argentina que estaba ahí en Malvinas, ¿sí? antes de la ocupación británica. Entonces, volvemos al tema de la guerra del Brasil y ya nos metemos en la política regional, porque Rosas no recuerda que todavía está pendiente un tratado de paz definitivo con Brasil, ¿sí? porque esa convención preliminar, que es la que va a habilitar también la independencia de Uruguay, esa convención era preliminar, como lo dice su nombre, y queda pendiente ese tratado definitivo, ¿no? Y lo que ocurría en Brasil en este momento era una guerra civil, ¿sí? Una
revuelta que buscaba independizar lo que hoy es el estado de Río Grande do Sul, ¿sí? Un territorio en el sur del Brasil donde había, ¿no?, este movimiento republicano, este movimiento liberal en contra del imperio. ¿Y qué dice Rosas? Es un problema para la Argentina porque hay unos, ¿no?, unos caudillos rebelados contra el orden legal de Uruguay que se protegen, ¿no?, que se exilian y traman desde allí. ¿Quiénes son estos caudillos rebelados? Bueno, está hablando de Fructuoso Rivera, ¿sí? Rivera había sido presidente de Uruguay y había dejado su cargo, siendo sucedido por Manuel Oribe, Oribe cercano a Rosas, y cuando Oribe lo empieza a correr del poder a Rivera, Rivera va a intentar volver, ¿sí?, a la presidencia derrocando a Oribe y va a fracasar, ¿no? Su primer intento en 1836 va a fracasar, entonces para este punto Rivera seguía ahí tramando cómo volver al poder. Después, spoiler, ¿no?, 1838 más o menos, Rivera va a volver, ¿sí? Esta vez lo va a conseguir volver a la presidencia y Oribe va a venir a Río de la Plata y va a ser uno de los lugartenientes de Rosas. ¿Bien? Y ahí Argentina se va a meter en los conflictos de Uruguay. Bueno, Montevideo va a ser sitiada y por eso muchos unitarios argentinos van a terminar en Montevideo exiliados, ¿no? Por otra parte, ¿no?, esto es en el este, vamos al oeste, en el noroeste, Argentina también estaba, ¿no?, comenzando un conflicto con la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí? Un estado que hoy no existe como tal, hoy está en la República de Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, pero no está esta Confederación Peruano-Boliviana. Y esto, ¿no?, Rosas lo atribuye, este conflicto, no un problema con los pueblos en sí, sino que dice un tirano conquistador que los agobia, ¿no? A los pueblos, los peruanos, a los bolivianos los elogia y culpa a quien había sido presidente de Bolivia primero y después de esta confederación, que era el general, acá lo nombran como general, también se lo conoce como mariscal, Santa Cruz, ¿sí? Que todavía no lo nombra, ¿bien? Dice, bueno, a Argentina no le quedó otra, ¿sí?, que ir a la guerra contra Santa Cruz, que la había comenzado Chile, ¿sí? Chile que tenía un tema ahí geoestratégico, ¿no?, con la Confederación Peruano-Boliviana por el tema de que ambas, ¿no?, daban al Océano Pacífico. Bueno, Chile va a comenzar, va a mandar una primera expedición que va a fracasar y Rosas se va a querer sumar a ese esfuerzo de guerra, ahora sí lo nombra contra el general Santa Cruz, ¿no?, de que habla de déspota, que es un usurpador, ¿no? Después le va a tirar un par de elogios más, también lo llama, ¿no?, enemigo de la libertad americana, ahí lo tenemos a Santa Cruz. Y bueno, esa primera expedición de Chile va a fracasar también la campaña argentina, ¿no? Ahí liderada por el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, que encima después va a ser asesinado. Y sí, la Confederación va a caer cuando se envíe una segunda expedición del lado chileno con exiliados peruanos. En 1839 va a disolverse entonces esta Confederación Peruano-Boliviana. Y siguiendo, ¿no?, retomando esto que dijimos antes del asesinato de Facundo Quiroga, ¿no?, Rosas celebra haber vengado, ¿no?, el asesinato de Quiroga. ¿Y en qué sentido vengado? Bueno, que los responsables, ¿no?, los hermanos Reinafé, hombres fuertes de Córdoba, de la provincia de Córdoba, más el capitán Santos Pérez, quien había sido el autor material, fueron efectivamente ejecutados en Buenos Aires, ¿no? Aunque lamenta este derramamiento de sangre, que dice, bueno, es culpa de los unitarios que están siempre hinchando ahí, ¿no?, y queriendo desestabilizar el país. Y acá hay un detalle, ¿sí?, hablando de esta anarquía, de esta desestabilización, que dijimos antes que Rosas tenía un tema con la anarquía y el orden, ¿no? Que en Buenos Aires estaba ese tema de la anarquía y el orden. Y acá encontramos este detalle que nos permite hablar del tema, que es una condecoración a esta división de colorados del Regimiento 51 de campaña en 1820. ¿Qué había pasado en 1820? Bueno, justamente, ¿no? Acá dice el aniversario del 5 de octubre. ¿Qué había pasado en octubre de 1820? Justamente esta división, esta milicia, ¿sí?, a cargo de Rosas, o casualidad, que en ese momento no era gobernador, había terminado, ¿sí?, con una disputa de poder interna en Buenos Aires, que se había iniciado a principios de ese año, después de lo que es la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda es la disolución o la derrota de lo que era el directorio, lo que era un gobierno que se quería instalar como
la autoridad nacional en las Provincias Unidas, había competencia, pero no nos vamos a meter en esa, y este directorio, que es derrotado por una alianza de caudillos del litoral, va a disolverse y va a dejar un vacío institucional. Y en ese vacío institucional, ¿no? Buenos Aires se va a provincializar, se va a convertir en una provincia, antes no lo era, y va a empezar una puja interna por, bueno, quién tiene el poder en Buenos Aires. Finalmente se va a saldar después de idas y venidas, ¿no? Dorrego ahí también va a aparecer, pero va a durar poco en el poder. Pero después de muchas idas y venidas, ¿no? Esta división va a terminar de derrotar a los partidarios del Cabildo de Buenos Aires, ¿sí? Porque recuerden si lo sabían, si no, acá lo comentamos. Las provincias surgen de ciudades que eran ciudades, una categoría jurídica dentro del Imperio Español, eran justamente poblaciones con cierto autogobierno y ese autogobierno se materializaba en el cabildo. Entonces, ciertas ciudades con cabildo van a empezar a tomar, ¿no?, su territorio y el territorio que las rodea y erigirse en provincias, ¿no? En estas unidades con autogobierno y que en principio quieren elegir a sus gobernadores y bueno, ahí toda una disputa de si lo eligen las provincias, lo elige el poder central, ¿no? Ahí viene la disputa entre federales y centralistas o unitarios. Entonces, esa Buenos Aires que se está convirtiendo en provincia y una puja entre el cabildo y otros sectores. Y Rosas va a intervenir en contra del cabildo para apoyar a quien va a ser el gobernador Martín Rodríguez. Bien. Entonces, Martín Rodríguez, que viene a representar lo que se llamó el Partido del Orden. O sea, ya le ponían el nombre de acá, lo que importa es poner orden, terminar con esta disputa y que Buenos Aires vuelva a tener un orden político. ¿No? Este detalle acá, esta condecoración en este aniversario que retoma la cuestión de la anarquía, del orden, de las leyes. Y una cuestión que también nombramos, esta campaña de Rosas al Sur, bueno, él va a retomar ese tema en este mensaje. Rosas iba a referirse a los pueblos originarios como los salvajes, ¿no? Esas, dice, aguerridas hordas que, dice, tenían incursiones, dice, terribles, asoladoras y continuadas contra los asentamientos criollos, ¿no? Nunca se pone a pensar por qué los muchachos incursionaban con gente que se había asentado donde antes vivían ellos, eso es otro tema, no, acá no, no vamos a meter hoy en esa, pero dice, bueno, estas campañas que tuvieron éxito, sí, y sigue hablando de esos esfuerzos de avanzar sobre esos territorios y de consolidar lo que es la autoridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí, pequeño detalle, habla de 2000 indios chilenos, ¿no?, que vienen de la cordillera, hoy eso se debate, como que bueno, si los pueblos son originarios acá de Chile, ¿no? Pichetto le gustaría este discurso. Nada, seguimos. Y nombra un par de fortines, ¿no?, de fuertes, que se corresponden con localidades actuales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese fuerte Independencia que está ahí es lo que hoy es Tandil, el fuerte Federación es lo que hoy es Junín, y ese fuerte argentino es lo que es la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Que ahí nombra el puerto de Bahía Blanca y nombra también la isla Martín García, donde se habían realizado ciertas obras públicas, ¿no? Siempre el gobernador mostrando las obras, está muy bien, para eso está este discurso, ¿no? Eh, sobre esos puertos para mejorar la navegación, ¿bien? Y una última cuestión, si habla de un empréstito de Inglaterra que ya tendríamos problemas para pagar, ¿no? Tenemos algunos problemas con los acreedores. Y este empréstito de Inglaterra es ni nada más ni nada menos que el empréstito de la Baring Brothers, ¿sí? El empréstito tomado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no de nación, de la provincia de Buenos Aires con la Baring Brothers. Y este empréstito, dijimos, tomado por la provincia de Buenos Aires en un momento donde no había una autoridad nacional y que justamente es durante el periodo de este Martín Rodríguez que nombramos, cuyo ministro de gobierno era un señor llamado Bernardino Rivadavia, que después va a ocupar la presidencia de Argentina. Así va a ser la primera autoridad nacional que va a tener ese título de presidente de la nación, título que después se va a discontinuar, como dijimos, y bueno, va a quedar con formación de la Confederación Argentina. Pero entonces tenemos ese empréstito de 1824, que ya pasaron 10 años, un poquito más, y que ya hay problemas para afrontarlo, ¿sí? Mucho se ha discutido de esa deuda de la Baring, ¿no? De esta deuda que introduce Argentina en una larga historia de endeudamiento externo,
que algunos ven con ojos más críticos, otros no tanto, ¿sí? Es un tema interesante para debatir, pero ya vemos acá que pesa sobre la hacienda de la provincia de Buenos Aires a falta de una autoridad nacional, ¿no? Porque después esta deuda va a ser asumida por el gobierno nacional cuando lo haya, ¿no? Ya empieza a pesar este endeudamiento con Gran Bretaña, ¿no? Y siempre como la mayoría de los gobiernos, ¿no? Rosas deja muy en claro su intención de cumplir, ¿no? De cumplir con los compromisos, de cumplir con la deuda. Esto va a ser una constante, ¿sí? En la política argentina, sobre todo en el siglo XIX, vamos a ver que no, hay una frase muy famosa de Nicolás Avellaneda, presidente, más tarde, que habla de la sangre también, que los compromisos se van a cumplir de cualquier manera, pero en este país, ¿no? Que se está insertando internacionalmente, globalmente, que quiere mostrar que es un país independiente, que es un país soberano y que quiere ser reconocido como tal, bueno, muestra acá el compromiso de cumplir con sus obligaciones hacia otros, ¿no? Hacia otros países, bueno, en este caso la banca de los Baring Brothers, que es una banca privada que mismo nosotros la vamos a, ¿no? Una cesación de pagos a fines de siglo, va a ser pobre que estos muchachos se la estampen mal, lo de la Baring Brothers, pero bueno, eso ya es otro video de Chercatro, así. Para cerrar, quería decir que todos estos fragmentos son de la transcripción y subida por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, ¿no? Se imaginan cuáles son los intereses de esta gente, ya con ese nombre, pero que nada, que están en ese enlace, que no lo pongo en la descripción porque todavía no puedo. Si no me deja YouTube poner enlaces en la descripción del video. Así que está ahí, ¿no? Yo no quiero chorear nada a nadie, está sacado ahí, la transcripción es tal cual, no hizo falta, ¿no? Por motivos obvios no hizo falta traducirlo. Y con esto cerramos y bueno, nos escuchamos en el próximo Chorcatroa, que veremos de qué será. ¿Sí? Hasta luego.